Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, sea tu Espíritu Santo, Señor amado, hablando a cada uno de los presentes. Sea tu palabra, Señor, como martillo que quebranta la piedra, Jesús, en este día. Señor amado, si hay algo en nuestro corazón que tenga algo de dureza, Señor, ven a quebrantarlo. Pon en nosotros un corazón blando, Señor, para poder recibir tu palabra, Jesús, para poder creerla, para poder, Señor amado, aplicarla a nuestra vida en este día. Jesús, seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema algo polémico, no muy grato para muchas personas, no muy grato para muchos oídos, pero es necesario hablarlo, porque el Señor Jesucristo habló de este tema que vamos a compartir el día de hoy. Hoy vamos a hablar del infierno. El libro de Lucas capítulo 12, en el versículo 5, dice de la siguiente manera: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y debemos de hacer caso a Dios. Debemos hacerle caso al Señor Jesucristo. Él nos está dando un mandato a todos nosotros los seres humanos. Y Él nos dice que debemos de tener temor a Dios. Y nos dice el por qué debemos de temerle. Porque el Dios de los cielos tiene poder para echar cualquier alma al infierno. Los hombres pueden quitar la vida, los hombres pueden matar a muchas personas, pero no pueden echar a un alma al infierno. Y Jesús dice que el Dios de los cielos sí tiene el poder para hacer eso. Les decía a usted que es un tema polémico porque muchas personas creen que solamente Dios es amor. Amados, estamos de acuerdo. Dios es amor, pero Dios no solamente es amor, Él también es misericordioso, Él también es santo, pero también es un Dios justo. Y dice el libro de los Salmos que el Dios de los cielos no va a tener por inocente al culpable. Y todos los que sean culpables, todos los que hagan lo malo, si no se arrepienten, van a ir a parar al infierno. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces le decía que este tema, aunque muchos líderes lo utilizan para manipular a las personas, ese no es mi intención. Sé que muchos lugares empiezan a hablar del infierno para meterles miedo a las personas, para manipularlos, para hacerlos a hacer ciertas cosas, para llevarlos a hacer ciertas cosas. Pero esa no es nuestra intención. Nosotros queremos hablar del infierno porque Jesús nos habló de ese lugar, no para manipular a ninguno de los presentes o de los que han de escuchar esta enseñanza. Sé que de antemano ha habido personas que mal utilizan esta enseñanza para atraer personas a congregaciones o para manipularlos. En el siglo XV ustedes saben que eso era lo que utilizaban. Infierno por aquí, infierno por allá, varias religiones, sobre todo una principal, manipulaba a la gente, les metía miedo, les metía terror. Y amados, honestamente debemos nosotros de tener temor a ese lugar, porque es un lugar espantoso, como vamos a ver más adelante. Pero Jesús no habló del infierno para manipular a la gente. Él habló del infierno para abrirnos nuestros ojos a esa realidad, a ese suceso que tarde que temprano van a pasar muchas almas que no quieran tomar en cuenta o que no quisieron tomar en cuenta al Dios de los cielos. Es cierto que ya hablamos de la eternidad, ya hablamos de los invitados a las bodas. Estas enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes tienen que ver con lo que hay después de la eternidad, con lo que hay después de esta vida. Vimos 4 enseñanzas de la eternidad. Vimos también los invitados a las bodas, 2 temas al respecto.
También compartimos con ustedes la semana pasada acerca del cielo. Hablamos del cielo, estamos hablando de sucesos que van a darse tarde que temprano en la otra vida, en la eternidad. Y parte de ese suceso es esto también, el infierno. El infierno. Vamos a ver algunos datos importantes. Se dice que en Europa el 60% de los romanos católicos confiesa creer en Cristo, pero no en el infierno ni en el paraíso. De veras es contradictoria la situación y es alarmante. Estamos hablando que el 60% de los europeos, pues sí creen en el Señor Jesucristo, pero ya no creen en el infierno. Otros hasta ya no creen en el paraíso. Yo creo que la razón de ese 60% de los europeos que ya no creen en el infierno son por las palabras que dijo en el año 1999 Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que dijo este personaje en 1999 a los europeos o a todo el mundo, a los católicos? Dijo lo siguiente, eso es lo que dijo Juan Pablo II. El cielo, dijo entonces, no es un lugar físico entre las nubes. El infierno tampoco es un lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios. Vuelvo a leerlo. Dice o dijo Juan Pablo II, el cielo, dijo entonces, no es un lugar físico entre las nubes. Y la Biblia nos deja ver que sí es un lugar físico el cielo. Hasta nos dice cómo son las calles, que hay moradas. Jesús habló del cielo, entonces es un lugar físico. Pero Él dice que no es un lugar físico entre las nubes. Y dice, el infierno tampoco es. Y la Biblia nos enseña que el infierno sí es un lugar físico. Pero Él dice que no. Él dice que es una situación de quien se aparte de Dios. Entonces muchos europeos creyeron a las palabras de este varón. Por eso es que están esos 60% de católicos que no creen en el infierno. Vamos a ver la siguiente nota. Dice elpaís.com, Madrid, 8 de febrero 2008. El Papa Benedicto XVI ha asegurado que el infierno existe y no está vacío. O sea, y aquí este Papa dice algo diferente. Este personaje dice algo diferente a Juan Pablo, ¿no? Una contradicción. No es un anuncio nuevo, pues en el año 2007 ya mencionó la existencia del infierno como lugar, algo que su antecesor, Juan Pablo II, había rechazado. Entonces, ahí está la confusión. Ahí está el meollo de la situación. Ahí está el problema. Por eso es que mucha gente, ese 60% de los europeos católicos, pues no creen en el infierno, por lo que había dicho Juan Pablo II. Pero no nomás tenemos ese dato que nos preocupa, sino también, fíjese lo que dice el siguiente dato. Una encuesta publicada este verano por el foro Pew sobre religión y vida pública de Estados Unidos señala que el 59% de los 35,000 norteamericanos encuestados creen en el infierno como el lugar donde la gente que ha llevado mala vida y ha muerto sin arrepentirse es eternamente castigada. ¿Cuántos son los que creen que el infierno es real y que mucha gente que no se arrepienta va a ir a ese lugar para ser castigada eternamente? El 60% de 35,000 encuestados. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? No creen en el infierno. Llama la atención este dato. Dice, aunque es un porcentaje muy alto, es menor que el 71% resultante de una encuesta realizada sobre este mismo tema por la organización Gallup en 2001, explica Pew Forum en un comunicado. O sea, en pocas palabras, hubo menos gente entre los evangélicos que no creen en el infierno. Pues 7 años atrás aproximadamente, el 71% de una encuesta que se había hecho creían que la gente va al infierno cuando no se arrepiente. Pero ahora el 59% lo creen. Yo no sé en cuántos años más la gente ya no creerá en el infierno. Yo no lo sé, amada persona. Pero aunque no lo crean,
La Biblia nos habla del infierno y nosotros lo debemos de creer, porque la Biblia habla de ello. Dice la siguiente nota: una encuesta hecha a mediados de la década de los 80 a estudiantes evangélicos norteamericanos de escuelas secundarias y de seminarios reveló que solo 1 en 10 creía que el primer paso para influenciar a los incrédulos debería ser advertirlos acerca del infierno. En pocas palabras, ¿qué nos deja ver esta nota? De 1 de 10, ellos decían, 9 dicen, no hablemos a la gente del infierno. Se pueden asustar, pueden malentender las cosas. El 1% decía, es que sí es necesario hablarle a la gente del infierno. Y 9 decían, no, hay que ser sabio, no les hables del infierno. No toques el tema del infierno, háblales de que Jesús es amor nada más. Háblales nada más del cielo, de que el infierno no, los vas a espantar. No les metas miedo. Pero amados, el infierno no es para meterles miedo. El infierno es para dejarles ver que ese lugar existe y que tú puedes evitar ir a parar ese lugar si tan solo te entregas a Jesús. Como varias religiones malutilizaban el tema del infierno para sus propios intereses, esto ha llevado a que mucha gente entonces no hable de este tema, del infierno. E inclusive, y usted a lo mejor ha de conocer al respecto algunas, que no creen ni siquiera en el infierno. Hay sectas que no creen que existe el infierno, pero la Biblia nos deja ver que sí existe, que el infierno es real. Hay personas que dicen que el infierno lo están viviendo aquí en la tierra. Y tú me estás hablando de que todavía del sufrimiento que estoy teniendo, que es un infierno para mí aquí en la tierra, tú me estás diciendo que después que muera voy a sufrir más. Estás loco, estás mal de la cabeza. ¿En qué Dios crees tú? Amados, hay gente que piensa que el infierno son todos los problemas que está sufriendo. Todas las adversidades, todas las situaciones difíciles, problemas físicos, problemas, no sé, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con las personas, etcétera, problemas y problemas y problemas, enfermedades. Y la gente dice, yo estoy viviendo un infierno, estoy sufriendo mucho. Amados, es muy cierto que a veces la gente sufre por malas decisiones, porque no toma en cuenta a Dios en su vida, porque no hace caso que no debe de fornicar. Dios dice al hombre, al joven, a la jovencita, no forniques, porque puedes quedar embarazada o porque puedes quedar infectado con el VIH. Pero la gente no hace caso. Entonces la gente fornica, hace sus maldades, hace sus pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un sufrimiento. ¿Y a quién le echa la culpa a la gente? A Dios de sus sufrimientos. Pero Dios no le dijo que hiciera ese pecado. Los borrachos que se embriagan y luego cometen accidentes, matan a una persona por su borrachera y luego están en la cárcel, sufrimiento tras sufrimiento, porque la gente no toma en cuenta a Dios, porque está peque y peque y no tiene temor de Dios, y sufre, pero no porque Dios le haya enviado ese sufrimiento, sino porque ellos se lo están buscando. Y la gente sufre y sufre y sufre y piensa que él o ella está viviendo ese infierno por tanto sufrimiento, y hablarle acerca del infierno, la gente no quiere escuchar este tema. Amada persona, lo siento mucho, si usted está sufriendo a consecuencia de pecados, a consecuencia de mal comportamiento, quizá de sus seres queridos o de usted misma, de usted mismo, sembró cosas malas y ahorita está teniendo un fruto malo, discúlpeme, usted sufre a consecuencia de sus actos. Pero eso no tiene nada que ver con el infierno. El infierno es real. Y es necesario que todos atendamos a este mensaje para que hagamos conciencia y tomemos cartas en el asunto en nuestra vida para no ir a parar a ese lugar. Para no ir a parar a ese lugar tan horrible. ¿Qué dice usted del infierno? ¿Qué piensa usted del infierno? ¿Qué piensan ustedes del infierno? ¿Creen en el infierno? ¿Creen realmente en el infierno? En el Nuevo Testamento quiero decirle que Jesús fue el que habló más el tema del infierno. De los 2000 versículos aproximadamente que registran las palabras de Cristo, un 15% aproximadamente corresponde a temas con juicio y también con el infierno. De las más de 40 parábolas que él habló,
que Jesús enseñó, más de la mitad de las parábolas, Jesús habla acerca de la eternidad, habla acerca del castigo eterno, habla de que hay vida después de esta vida y de que hay un infierno. Hay un infierno a consecuencia del pecado. Cabe señalar que la palabra infierno viene 13 veces en la Biblia, de las cuales Jesús habló 11 de ellas. 13 veces viene la palabra infierno y Jesús habló casi un 90% o un poco más. Habló 11 veces de la palabra infierno, del tema del infierno. Las otras 2 veces la podemos ver en Santiago 3, versículo 6, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflada por el infierno. Ahí está el apóstol Santiago hablando de este tema también. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pedro nos habla también del infierno. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y entonces aquí viene una pregunta, como dicen por ahí algunas sectas: es que el infierno no existe porque la palabra infierno, como vamos a ver más adelante, en el griego significa Gehenna, y Gehenna significa aquel basurero que estaba en las orillas de Jerusalén. ¿Sí me explico? Aquí Pedro dice que los ángeles que pecaron contra de Dios fueron arrojados a ese lugar de tormento, a ese lugar que Jesús le dijo que se llama infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Y de hecho la palabra infierno en el griego, eso es lo que significa, honestamente, Gehenna. Y es una referencia al valle de Hinnom, ubicado a las orillas de Jerusalén, donde todos los israelitas o todos los judíos aventaban la basura, ¿verdad?, para ser quemada. Y se dice que allí siempre había humo y se dice que siempre había fuego. Algunos estudiosos. Entonces, por eso dicen algunas personas: no, es que el infierno no existe porque la palabra infierno significa Gehenna, y Gehenna tiene que ver con el valle de Hinnom, el basurero que estaba a las orilladas de allá de Jerusalén. Amados, Jesús habló por parábolas, y una parábola es una comparativa, es algo parecido a. Y Jesús, cuando dice que existe el infierno, está tomando de manera el Gehenna o el valle de Hinnom. Miren, el infierno es como este basurero, que siempre hay humo y siempre hay fuego. Está tomando como una comparativa, si tú lo quieres ver así. No que el infierno sea el valle de Hinnom. El infierno es un lugar físico y sí existe. Es una realidad el infierno. En el valle de Hinnom siempre había el fuego y nunca se apagaba. Ya en el Antiguo Testamento, amados, es cierto, no se habla de la palabra infierno, porque la palabra infierno, eso es lo que significa en el griego. Pero en el Antiguo Testamento ya se nos hablaba de que había un lugar de tormento. Se nos habla de un lugar donde la gente va a ser castigada eternamente. No habla como tal la palabra infierno, pero sí nos deja ver que hay un lugar de tormento, y nosotros lo entendemos que es el infierno. Deuteronomio 32, 22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. ¿Qué hay en el Seol? Fuego, hay lumbre. Job 24, 19, fíjese lo que dice la palabra de Dios: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol, ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Qué es lo que hace que se derrita la nieve? El fuego, el calor. ¿Qué es lo que nos deja ver aquí la escritura en la segunda parte? ¿Qué es lo que está ardiendo en el Seol? Pues es fuego. Seol es fuego. Es que Seol es simplemente un lugar donde van los muertos. Sí, estamos hablando que Seol, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la eternidad. Hablábamos nosotros que hay vida después de esta vida. El Seol tiene que ver con aquellas almas que van a pasar a la eternidad. Hombres, mujeres, es la otra vida. En la otra vida hay 2 lugares: el cielo y el Seol, o el Gehenna, o el infierno, o el Hades, como vamos a ver más adelante. Amados, Hades, Seol, infierno, es un lugar de tormento. En la otra vida hay un lugar de tormento y hay un lugar
que se llama cielo. Solamente hay dos lugares. Dos lugares. E inclusive hubo quienes descendieron vivos al castigo eterno. Vamos a ver Números 16:30 al 34. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos, ¿a dónde? Al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. En pocas palabras, no nos vayamos a ir también nosotros al Seol. ¿Por qué fueron llevados ellos al Seol? Porque fueron castigados. Y es interesante que sepamos que la palabra Seol viene 65 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Viene 65 veces. Y Seol en el hebreo significa Sheol, que a la vez significa mundo de los espíritus que han partido. De las almas que han pasado, ¿a dónde? A la eternidad. Por eso los temas de la eternidad, a un paso de la eternidad, compartíamos. Eternidad 1, 2, 3 y 4. Hay una eternidad. En la eternidad está, amados, el Seol. En la eternidad está el Hades. En la eternidad, entendámoslo de la siguiente manera, está el infierno. La semana pasada nos gozábamos muy hermoso, porque hablábamos del cielo, de ese lugar tan precioso, y es un contraste tan drástico, porque en el cielo no hay sufrimiento, porque en el cielo no hay dolor, no hay tormento, no hay fuego, no hay gusanos, como vamos a ver. En el cielo está Dios, está Jesucristo, los ángeles, hay amor, hay felicidad, hay paz, hay cosas gloriosas, majestuosas, hermosas. Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar, pero ya no queda en Dios, sino queda en el ser humano, en si cambia o no cambia su actitud. Por eso es necesario hablar del infierno, para dejarte ver qué hay después de la muerte. Créamelo, no somos insensibles a los sufrimientos que pudieran estar pasando, quizá varios de ustedes, quizá varios problemas, quizá a lo mejor vinieron ustedes a esta reunión buscando algún refrigerio, algún consuelo, algún mensaje de paz, algo que te ayude a tu alma, y es correcto. Pero amados, también es importante recibir esta palabra y tómala de parte de Dios. Tómalo en fe y tómalo de parte de Dios. Te decía entonces que Seol viene 65 veces en la Biblia y que significa Sheol, y tiene que ver con el mundo de los espíritus o de las almas que han partido. Y repito, a dos lugares. Hay almas que van a ir al cielo y hay almas que van a ir al infierno. Siguiente punto. La palabra Hades viene 10 veces en el Nuevo Testamento. Hades, en el griego, significa lo siguiente: es el lugar de las almas perdidas que han partido. O es el lugar de las almas que han partido. Eso es lo que arroja el griego. Es el lugar de las almas, o es el mundo de las almas que han partido. En pocas palabras, es la eternidad. Y la eternidad solamente hay dos lugares: Hades, Seol, infierno o cielo. Hades, Seol, infierno, repito, prácticamente lo mismo, amados. Es infierno. En Lucas 16:23 nos dice lo siguiente: y en el Hades alzó sus ojos, ¿estando en qué? En tormentos, y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amada persona, yo no me voy a meter a decirle a usted dónde está el lugar del infierno. Yo no le voy a decir a usted si está en el centro de la tierra o está en algún otro lugar. Ese no es el punto. De que existe, existe. Que pueda estar aquí, que pueda estar en el centro de la tierra. Mire, yo no quisiera saber dónde está, ni quisiera investigarlo. Hay que evitar ir al infierno. Pero lo que sí le puedo decir, lo que deja ver aquí la palabra de Dios, aquí nos deja ver claramente que
En el Hades hay personas que están sufriendo. Pues se nos deja ver que este personaje, que no es una parábola, y vuelvo a clarificar este punto, en la historia de Rico y Lázaro, porque es una historia, es algo real, algunos dicen que es una parábola, que es una comparativa, y no es una comparativa. En todas las parábolas, nuestro Señor Jesucristo no utilizó nombres propios. Es más, aquí sale a relucir Abraham, sale a relucir una persona que también se llama Lázaro. Esto fue un suceso, fue algo histórico, fue algo que aconteció, es una historia real. Que Jesús, como es Dios, Él sabe el pasado, el presente, el futuro, y Él sabe que así ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que murió una persona que no quiso tomar en cuenta a Dios en su vida y que pasó a la eternidad sin estar preparado. ¿Y en dónde pasó a la eternidad? Al Hades. Y en el Hades dice la Escritura que Él estaba en tormentos. Estaba en tormentos. En conclusión, pudiéramos decir que Hades y Seol son lo mismo. Hades y Seol son lo mismo. Hermano, quiero pasajes. Vamos a ver Hechos 2:27. Dice la Escritura: porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. No dejarás mi alma en el Hades. ¿Y qué hay en el Hades? Tormento. ¿De acuerdo? Hay tormentos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vayamos al libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Seol. En el Seol. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quiénes fueron descendidos vivos al Seol? La familia de Coré. Fueron tragados. ¿Por qué? Porque fueron bendecidos, porque fueron castigados. Porque fueron castigados. Porque pecaron contra de Dios. No tuvieron temor de Dios. Fueron descendidos vivos con todo y familias y Biblias, si tú lo quieres ver así, al mismo Seol, al infierno, al lugar de tormento, a donde estaba este rico, atormentado. Pues dice aquí la Escritura que Hades y Seol tiene que ver con lo mismo. En pocas palabras, con la eternidad. Y en la eternidad, repito, hay dos lugares: cielo o infierno. Cielo o infierno. Ahora vamos a ver que infierno y Hades son lo mismo. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. Fuego. ¿Quiénes son los que van a quedar expuestos al infierno? Aquellas personas que tengan amargura contra su prójimo y que sean enojones. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta llama. ¿Qué hay en el Hades? Fuego. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. Amados, estamos hablando de lo mismo. Un lugar que es un castigo eterno y una salvación eterna. Hay dos lugares en la eternidad: infierno y cielo. No nos confundamos con estas palabras. Por eso está dando esa explicación de cada uno de estos pasajes que nos hablan de la eternidad. Que el Seol, que el Hades, que el Gehenna, que esto, que aquello. Amados, no nos confundamos. En la eternidad hay dos lugares. Hay dos moradas para las almas. Y eso lo vimos en temas anteriores. Dos moradas: cielo o infierno. Por eso estamos hablando del infierno. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
En ese lugar de castigo, amada persona, hay fuego eterno. En conclusión, el infierno existe. El infierno es real. Es un lugar horroroso y espantoso. Ahora vamos a ver cómo es el infierno. Vamos a ver cómo es el infierno. Mateo 9, 43 al 46. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y entonces nos deja ver ese primer pasaje, que en el infierno hay ¿qué? Hay un fuego, hay una llama eterna. Es un fuego que no puede ser apagado. Amados, ¿te gusta el calor? ¿Te gusta estar a 50 grados? En Arriaga, en Tonalá, han estado a 45 grados meses anteriores. Hace como un mes estaban a 45 grados. Los de la costa decían, está insoportable el calor. Hubo deshidratación, etcétera, etcétera. Hubo consecuencias, hubo secuelas. Es tremendo el calor. Es horrible el calor. Amados, imagínate una llama. ¿Cuánto aguantarías tú poner tu mano en una llama de una estufa? ¿Cuántos minutos? Ni un minuto puedes tú tenerla cerca de la llama. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. Y es horrible una quemadura. Amados, es terrible las quemaduras. Cuando la gente se quema queda deformada. Y es horrible el dolor. El infierno, dice la Biblia, que hay fuego que no puede ser apagado. Siempre habrá ese fuego. ¿Quemando a quién? A las almas que van a estar en ese lugar. Como vamos a ver más adelante también, al mismo diablo. Vamos a ver algunos pasajes al respecto. Los mismos demonios tienen terror ir a parar a ese lugar, porque saben que van a ser atormentados. Saben que van a ser atormentados. Ellos saben que está ese lugar, que sí es real, que algunos de ellos, de sus amigos o lo que tú quieras, o demonios, compañeros de ellos, están ya siendo atormentados en ese lugar. Y hay otros que todavía no son lanzados a ese tormento. Por eso andan ahí atormentando a la gente esos demonios, engañando a la gente. Tienen temor de ir a parar ese lugar. Saben que existe, saben que es real y saben que hay una llama que no puede ser apagada. Siempre las almas estarán atormentadas por esa llama. ¿Palabras de quién? De ese rico. Palabras de ese rico que dijo que estoy atormentado ¿en qué? En esta llama. ¿Cuándo ocurriría esta historia? Quizá a lo mejor ha de haber ocurrido 3000 años atrás. Vamos a ponerle aquí un poquito de imaginación. Vamos a ponerle que haya sido hace 3000 años. Tiene 3000 años siendo atormentado. ¿Y qué crees? Es un nada, esos 3000 años es un nada de lo que es la eternidad. ¿Sabes cuánto tiempo le queda? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tiempo que tú te tardarías llevando, grano por grano, piedrita por piedrita, la tierra a la luna. ¿Cuándo vas a terminar? ¿Cuándo terminarías? Y que lo hicieras caminando. Agarras una piedrita, llegas y la pones. Y luego te regresas y así sucesivamente. ¿Cuándo vas a terminar? Honestamente. Eso es lo que es la eternidad, amados. Es algo que no tiene fin. Ese personaje jamás saldrá del infierno. Gente que toque ese lugar jamás saldrá de ese lugar, del infierno. Que Dios les guarde y nos guarde a todos de ir a parar a ese lugar. Dios no quiere que vayamos a parar a ese lugar. Por eso nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Créelo, el infierno es real. Ya vimos que es un lugar que tiene fuego y que no puede ser apagado. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Entonces aquí nos deja ver una vez más que hay fuego y que no puede ser apagado, pero también arroja algo interesante. En el infierno hay ¿qué? Gusanos, gusanos eternos, gusanos que no van a morir, gusanos que han de ser horrorosos, espantosos, porque son indestructibles también estos gusanos, que van a estar allí calcomiendo, molestando, afectando, así comiendo y comiendo y comiendo, y como que si la carne una vez más que van a tener las personas que lleguen a parar ese lugar, como que se va a estar regenerando. Yo pienso así, puedo estar equivocado, pero es una imaginación personal, porque ahí está el gusano. ¿Qué es lo que hace el gusano? ¿Dónde está el gusano? Donde hay cosas descompuestas.
Entonces van a ser esos cuerpos así calcomiendo y molestando y yo pienso que se regenera y así sucesivamente. O vamos a poner que no se regenere, pero que ahí está molestando y es doloroso. Esos gusanos, horribles y espantosos. Dice la Biblia que hay gusanos que no pueden morir. Dice la Escritura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Por tercera ocasión, hay fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 4 veces Jesús aquí está mencionando que el infierno es un lugar de fuego que no puede ser apagado. Y se nos menciona en un par de ocasiones que el gusano de ellos no muere. Amados, en el Antiguo Testamento se nos habla del gusano que también no muere y que está también en el fuego. Vamos a ver Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vamos a ver la siguiente imagen. No lo alcanzamos a distinguir un poco, ahí se ve algo más o menos, pero ese es un gusano descubierto hace poco. Y lo llamaron el gusano del infierno. ¿Por qué le pusieron el gusano del infierno? Porque fue encontrado varios kilómetros de la tierra de profundidad. Se dice que este gusano está en un calor aproximadamente como de 50 grados centígrados. ¿No será el gusano del infierno? Yo pienso que no. Yo pienso que el gusano del infierno ha de ser más fuerte. Yo pienso que este gusano, si lo aplastan, muere, porque el gusano que habla la Biblia es un gusano que no muere. Pero bueno, la gente lo ha bautizado a este gusano así, los que lo descubrieron, el gusano del infierno. Honestamente se ve espantoso, se ve horrible. Amados, hay gusanos en el infierno que van a estar junto con la llama atormentando a las almas que lleguen a parar a ese lugar. Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se nos deja ver entonces aquí que en el infierno va a haber ¿qué? Tinieblas. Pero bueno, aquí viene una pregunta. ¿Y qué pasa cuando hay un fuego en medio de las tinieblas? Cuando hay una lumbrera, cuando haces una fogata, porque fogata, ¿qué es lo que haces tú? Fuego, ¿no? ¿Alumbra las tinieblas, sí o no? Pero aquí nos deja ver que en el infierno va a haber tinieblas. Entonces, quiere decir que ese fuego que hay en el infierno es un fuego oscuro. O sea, no va a haber nada de claridad en el infierno. Es un lugar oscuro. Es una llama oscura. Es una llama que va a estar atormentando de día y de noche a las personas. Porque hay tinieblas. Muy probablemente sea así. Pero dice la Escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente va a estar llore y llore y llore y no dejará de llorar. ¿Por qué? Por el tormento. Hace un par de semanas me llegó un video muy lamentable y no lo voy a poner, claro está, porque es muy lamentable y te da indignación y te da todo. Un video donde una madre no aguantaba el lloriqueo o los lloros de su pequeñita de 8 meses, 7 meses. La niña llora y llora y paz, pégale a esta mujer. Y la zangaloteaba y luego la aventaba y paz. O sea, a mí me dio indignación, yo la verdad lloré al ver esas cosas, porque no aguantaba el lloro. ¿Cuántas madres desconsideradas y padres desconsiderados habrán como esta persona? Que agarran a la hija, la zangalotean, le pegan, así porque están llenas de ira, llenas de enojo, porque no aguantan el lloriqueo de su hija o de su hijo. Amados, si tú no aguantas el lloro de una criatura, ¿cuánto tiempo aguantarías tú el lloro de una criatura? Como padre, que tú llegas bien cansado a tu casa de trabajar y está ahí tu nietecita o está tu niñito, quizá a lo mejor de 1 año y llore y tú con dolor de cabeza y cansado. No aguantas. Luego, a ver mujer, ve a la chiquita a ver qué tiene, pero está llorando, pero córrele, requiere sus nalgadas, dale sus nalgadas. ¿Sí me explico? No aguantas el lloro. Amados, en el infierno te vas a aguantar por toda la eternidad.
Por toda la eternidad vas a aguantar ese lloro. Pero no va a ser de un infante, porque los infantes están en el cielo. Las criaturas chiquitas, dice la Biblia, que de los niños es el reino de los cielos. El lloro que vas a tener que aguantar son de miles, de millones de almas, de personas adultas, hombres adultos, mujeres adultas, que van a estar llore y llore y llore por toda una eternidad. Y jamás dejarán de llorar. Siempre estarán llorando. Se nos dice que en una ocasión, cuando llegaron David con toda su gente de guerra, llegaron a Siclac para habitar, para ver a sus familias, para llegar a sus casas, porque ellos venían de la batalla, pues no encontraron nada. La ciudad estaba quemada, había sido saqueada, y no estaban sus familiares, no estaba su esposa, no estaban sus hijos. Y llegaron los hombres, ¿y qué pasó? Dice la Escritura que ellos empezaron a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y sabes por qué terminaron de llorar? Porque ya no tenían fuerzas para llorar. Así lo dice la Escritura. Ya no tenían fuerzas para llorar. Todas sus fuerzas se habían agotado porque habían estado llore y llore. Mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, etcétera. ¿Dónde están? A lo mejor ya los mataron, y llore y llore y llore. Y dejaron de llorar porque sus fuerzas se terminaron. Amados, ahí en el infierno vas a tener muchas fuerzas para llorar. La gente va a tener muchas fuerzas para llorar y nunca se va a cansar de llorar. Y llorará y llorará y llorará. Oh, amados, el infierno es un lugar de tormento. Es algo espantoso, es algo horrible y es algo real. Es algo real. Ahí será el lloro, dice la Biblia, y el crujir de dientes. La gente va a estar crujiendo los dientes. No va a estar chimuela, no va a estar chimuelo, va a estar cruje y cruje y cruje los dientes. Hay personas que dicen, ya hombre, deja de masticar chicles. O hay quienes están, oye, no me dejas dormir, tú estás muela y muela ahí con tus dientes, crujiendo y crujiendo. Ya, por favor, ponte algo en la boca. Ahí te vas a aguantar. Es el llorar y el crujir de dientes. La gente se va a tener que aguantar al crujir de dientes. Te vas a aguantar. La gente se va a tener que aguantar al crujir de dientes. ¿Por qué la gente va a estar crujiendo los dientes? Por desesperación, porque quizá va a ir a la izquierda, va a haber dolor a la derecha. Es algo impresionante. Imagínatelo, es algo impresionante. Dice Cristo que es el lloro y el crujir de dientes. Es el llorar y el crujir de dientes. Mateo 25:46. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Qué hermoso brilla aquí la palabra justo, ¿cierto o no? Hasta como que se te antoja después de estar ahorita explicando parte de lo que es esta enseñanza del infierno, como que dices, ay Señor, qué hermoso es la palabra justo, qué bueno la palabra justo. Ayúdame a vivir en justicia. Y eso es lo que tienes que hacer. Vivir en justicia, vivir una vida agradable delante de Dios para poder evitar ese castigo eterno tan horroroso y espantoso. ¿A poco no se hace como una esperanza la palabra justo? Es una vida en justicia moral, interesante, importante para vivir, amando a Jesús, amando a Dios, a tu prójimo, para ir a la vida eterna. Pero bueno, aquí dice la palabra, la primera parte del pasaje, ¿e irán estos al castigo? Es un castigo eterno. Es un castigo eterno, amados. Olvídate de que vas a estar 100 años. Una persona decía, no, es que es hasta que se queme, ya cuando ya la ceniza y todo, hasta ahí termina el tormento. Me decía una persona que el infierno es así. O sea, que tiene un límite. Que tiene un límite el infierno. Un límite de tiempo. Que es nada más en cuanto las cenizas y todo, y ya ahí termina todo el sufrimiento. No, pues no. Eso no concuerda con lo que dice la Biblia. Es un castigo eterno. Es un castigo eterno. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? La conciencia. En el infierno, las almas que lleguen a parar a ese lugar, su conciencia las acompaña. Entonces se acordarán de aquellos mensajes que hayan escuchado y que no quisieron tomar en cuenta, que no quisieron creer. Eso es lo que más te va a estar atormentando a las personas. Tuve la oportunidad de evitar este lugar, pero no la aproveché. Eso te va a estar atormentando. Va a estar atormentando a la gente tremendamente.
como le estaba pasando a este personaje, ¿verdad? Que dice la Biblia que se acordaba, que él sabía que tenía, e inclusive familiares. Usted lo puede leer en su casa, que tenía hermanos, y él le pedía, en este caso a Abraham, que enviaran a alguien a que les testificara a sus hermanos para que no fueran a parar a ese lugar de tormento. Y Abraham le decía a los profetas: vienen. No, padre Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien para que crean, porque yo conozco mis familiares que no creen en el infierno. No van a creer, no se van a arrepentir, sus corazones están duros. Oh, amados, qué terrible. Y no, nadie fue a hablarles. De los muertos no fue Lázaro. Abraham dijo: a Moisés, la ley, la palabra, a los profetas tienen. Si no oyen a ellos, no se van a persuadir. De que si alguien se levanta, alguien va, no van a creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más importante, es creerla de una vez. Y si la gente no la cree, amados, ya es su responsabilidad. No hay misericordia en el infierno. Este personaje pedía misericordia y no hubo misericordia. La misericordia es aquí en la tierra. La misericordia es aquí, es encontrarla aquí. Si tú no encuentras la misericordia de Dios en vida, muriendo tú, y pasar a la eternidad, si te fuiste sin la misericordia de Dios, qué tragedia y qué lamentable, qué desgracia. Pues en el infierno no hay misericordia. Jamás de los jamases habrá misericordia. No hay agua. Este no pedía un vaso como estos, mira. Este vasito no lo hay en el infierno. Codiciado. Todo mundo lo cambiaría en el infierno por algo, pero no lo hay, ni este vaso. No hay agua en el infierno. Qué hermoso tomas tu agua, tu refresco, tu naranjada, tu comida. En el infierno no hay comida. En el infierno no hay agua, no hay bebida, no hay fiestas, no hay nada más que dolor, tormento. Es un lugar horroroso, espantoso. Este personaje se conformaba con esto, mira, un dedazo, así. Con un dedazo se conformaba, con una gotita. Una gotita quería, una gotita. No hubo esa gotita. Jamás llegó esa gotita a su paladar y jamás llegará. Y tiene 3000 años, pusimos como ejemplo, esperando esa gotita. Y esa gotita nunca la obtendrá. Es un castigo eterno. No hay agua, no hay comida, no hay nada de eso. El infierno es eterno. Apocalipsis 14:10 y 11 dice: él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Un olor horrible y espantoso. En el infierno habrá malos olores. ¿No aguantas el mal olor de la basura? Y ahora que no estaban trabajando los camiones, ¿verdad? Ibas, no se podía oler. Los que tenemos problemas de olfato, por alergias, etcétera, era insoportable. No puedes estar un rato. Te ibas acercando y ya te iba molestando el olor. Amados, en el infierno hay un olor a azufre. Es algo horrible el olor. Es por toda la eternidad. Toda la eternidad. ¡Qué tremendo! Y delante de los santos ángeles y del Cordero, dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amados, el infierno es un lugar de tormento. Entendámoslo de esa manera. Es un castigo eterno. Hay cosas terribles que la gente va a estar experimentando en ese lugar, y son eternos. Humo, fuego, que va a estar atormentando. ¿A poco no molesta mucho el humo? Cuando la gente ahí está quemando ahí su pasto y tú vas y está el humo de ese que te cala los ojos y huyes tú del humo. ¿O hay alguien que se queda en el humo ahí todo el tiempo, humo y humo y humo? No, amados, te atormenta en cierta manera el humo. Afecta. Bueno, el humo es eterno. Un humo que va a atormentar. Lucas 16:28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ahora sí se acordó este personaje de sus familiares. Hermanos y amigos, hay que acordarnos de nuestros familiares, de nuestro prójimo, que estimamos y queremos, ahorita que están vivos. Porque ya muertos, ¿cómo poder predicarles a ellos? Hablarles de Jesús. Ahorita es cuando ellos hay que hablarles de Jesús, que se arrepientan de su mala manera de vivir. Qué lamentable es que
algunos de nuestros seres queridos murieran, sangre de tu sangre, carne de tu carne, murieran y se fueran al infierno por toda la eternidad. Qué lamentable, por no haberles predicado, por no haberles hablado. Él dice, está bien, entiendo que ya no voy a obtener misericordia, está bien, entiendo que no se me va a dar una gota de agua, está bien, lo entiendo, reconozco que yo no aproveché mis oportunidades, pero envíen a alguien, a mis familiares, para que no vengan a parar a este lugar. No, amados, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Toma en cuenta esta palabra de parte de Dios, como una alerta, que tú te des una idea de lo que es este lugar. Yo me estoy quedando corto al describirte. Así como la Biblia dice, aquellas personas que nos hablan del cielo, ojo que no vio y oído que no escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas ¿para quiénes? Para los justos, o sea, para los santos. O sea, ojo que no vio. Es algo hermoso, es algo indescriptible lo que es el cielo, es algo maravilloso, es algo precioso, es algo hermoso. Tú ves algo bien bello, hermoso cuando vas rumbo a Tuxtla. Ves los paisajes, ves cómo están los ríos. Es espectacular, es fenomenal, es precioso ese tipo de panorámicas. El cielo, amados, es algo mucho mejor, mucho mejor. Bueno, así como es algo mucho hermoso y precioso lo que hay en el cielo, de la misma manera, pero a la inversa, es de lo que hay en el infierno. Cosas inimaginables, y ahí están, pero para sufrimiento eterno, dolor. Siguiente punto de esta enseñanza, el infierno fue hecho principalmente no para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Originalmente, ¿por qué fue hecho entonces el infierno? ¿Ese lugar de tormento? ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles fue hecho el infierno. No fue hecho para el ser humano. Pero como el ser humano no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida, como el diablo no lo quiso tomar en cuenta, ni los ángeles que cayeron, ¿qué le va a pasar al ser humano? Lo mismo. Va a ir a parar ese lugar si no se arrepiente, ese lugar de tormento. Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Quiénes estarán en el infierno? Ya vimos por qué fue hecho el infierno. No fue hecho para el ser humano. La idea principal no fue esa, sino fue hecho para el diablo y sus ángeles. Un lugar de castigo para ellos. Pero ¿quiénes estarán en el infierno? Isaías 14:11 al 15 nos dice: descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Quiénes estarán en el Seol? ¿Quiénes van a estar? Como ya vimos en Mateo 25:41, el diablo y los ángeles que cayeron, la tercera parte que desobedecieron al Dios de los cielos en el cielo. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Mateo 8:28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes van a estar? Los demonios. Y los demonios tienen miedo ir a parar a ese lugar. Si ellos tienen miedo, ¿por qué la gente no debe de tener miedo ir a parar a ese lugar? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. ¿Quiénes más estarán en el infierno? A todos estos pasajes que leíamos, vimos que el infierno originalmente fue hecho para castigar al diablo y los ángeles, principalmente los que encabezan la lista son ellos. Pero fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes, no demonios, todas las gentes que se olvidan de Dios. Amados, no nomás los demonios van a ir al infierno, estarán en el infierno, sino aquellas personas malas, aquellas personas que no quisieron dejar de ofender a Dios, que no quisieron apartarse de sus pecados, que no quisieron dejar de ofender a su prójimo, que no quisieron dejar su mala manera de vivir, van a ser trasladados al Seol, todos aquellos que se olvidaron de Dios. Y si tú eres uno de ellos, ese es tu lugar, si tú no te arrepientes. Vas a ser trasladado al mismo infierno. No importa que vengas aquí, con todo y Biblia te vas a ir al mismo infierno. Si tú eres una persona mala, si tú eres una persona que no tienes temor de Dios, si tú no respetas a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Job capítulo 24, versículo 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol, ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Quiénes más estarán en el infierno? Hombres y mujeres que no quisieron dejar su pecado, que prefirieron el goce temporal de la carne aquí en la tierra, que amar a Jesucristo con todo su corazón, respetarlo, amarlo y servirlo. Aquí olvídate de, no, pero entonces todo el mundo se vaya al infierno. Tú olvídate de eso. Todo el mundo se va al infierno, todos pecan, todos hacen lo malo. Tú olvídate de los demás, tú piensa en ti. No te consueles con eso, no te engañes. Piensa en ti, en los tuyos para empezar. Si tu vida no es grata ante los ojos de Dios, debes de preocuparte, debes de tener temor. Porque si tú mueres en tu maldad, amado, no hay vuelta de hoja. Hay quienes dicen, solamente Dios sabe quiénes van a ir al cielo o al infierno. Sí, cierto, pero hoy tú también sabes quiénes más. Si tú haces lo malo y mueres, no necesitas ser un sabio, no necesitas ser un Salomón para decir si vas al cielo o vas al infierno. Si tú mueres en tu maldad, tú te vas al infierno, así de sencillo, como la familia de Coré. Job 24:19 nos deja ver que gente que peca y que no se arrepintió estará en el infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí la Biblia ya no generaliza, ya no dice gente mala, ya no generaliza diciendo, como dicen Job, pecadores. No, aquí ya le pone nombre a la gente mala, a la gente que hace lo malo. Aquí ya le pone nombre a los pecados de las personas. Y aquí dice que los cobardes, que los incrédulos, los abominables, los homicidas y los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En pocas palabras, si alguien muere, un mentiroso muere, acabándose de echar una mentira, y muere, por mentiroso se irá al infierno. Qué importante es hablar verdad entonces. Qué importante es hablar con verdad y no ser una mujer mentirosa, un hombre mentiroso. Qué importante es portarse bien, hacer bien las cosas, ser una persona de bien. Me llamó la atención lo siguiente. Un predicador que estaba hablando sobre el tema del juicio de Dios, del pecado, al finalizar su mensaje, el predicador dijo, si usted no se entrega a Cristo, sufrirá graves ramificaciones escatológicas. ¿Alguien entendió eso? Vamos a ver. Luego de la reunión, un varón le preguntó, ¿usted quiere decir que una persona que no cree en Cristo se irá al infierno? Y contesta al predicador o al pastor, precisamente, fue la respuesta. Y le dice este personaje, entonces dígalo, contestó el varón. En pocas palabras, no ande con rodeos. Dígale a la gente que si no se arrepiente, que si no cree en el Señor Jesucristo, si muere se va a ir al infierno. No ande con palabras rebuscadas. Amados, esa es la realidad.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. El infierno es un lugar de castigo. Yo sé que muchas religiones o pastores no hablan, no les señalan, no les dicen. Yo sé que no hablan en contra del pecado. Varios probablemente, no, muchos no están haciendo eso. Y porque no les hablan en contra del pecado, la gente sigue en su mala manera de vivir, sigue pecando contra de Dios, sigue ofendiendo a Dios, sigue portándose mal, sigue ofendiendo a su prójimo. No quiere dejar de pecar porque a veces los líderes no predican, que se arrepientan de todo corazón de sus pecados, que los dejen de hacer, que dejen de ofender a Dios. Pero no saben que les están haciendo un gran mal, porque no se están persuadiendo, no se están alertando para evitar ir al infierno. Porque al infierno no nomás van a estar los demonios o Satanás, van a estar la gente mala, la gente que hace pecado, la gente que hace pecado. Ojalá y lo creyeras, ojalá hoy lo creyeras, pero si no lo quieres creer, es tu responsabilidad. Yo solamente cumplo en hablarte lo que dice la palabra de Dios. De ahí en adelante es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta palabra, con esta alerta, con este mensaje? Muchos dicen que el infierno es un invento del hombre o de la religión, que es un lugar inexistente, es un invento del hombre, que no existe el infierno. Muchos dicen, no existe el infierno. No sé qué piensas tú al respecto. Si usted dice, no, yo sí creo, hermano, yo sí creo, siempre he creído en el infierno, yo sí creo que hay un cielo, yo sí creo que hay un infierno. Pero ¿cómo vives, amado? ¿Realmente crees como debe de ser? Si tú crees que hay un infierno, ¿por qué vives ofendiendo a Jesús? ¿Por qué no te has entregado a Él? ¿Por qué sigues en tus maldades? ¿No tienes temor del infierno? Lo del purgatorio, por favor no lo crean. No es cierto. Lo del purgatorio, ¿qué es el purgatorio? Que la gente antes de ir al infierno va a purgar y que va a estar allí para que salga del purgatorio. Entonces los familiares tienen que estar haciendo tantos rezos, tantas oraciones, y ya después de tantos rezos y tantas ofrendas y tantas cosas que están haciendo aquí en la tierra, y después de todo eso Dios va a ver que ya están pagando la deuda de ese purgatorio, y entonces la gente ya sale del purgatorio o se va al cielo. Pero si la gente en un momento dado no hizo muchos rezos, no hizo muchas obras, muchas cosas, etcétera, etcétera, pues entonces se vaya al infierno por culpa de la gente que no rezó. Eso no es cierto, no es cierto. Alguien que llegue a parar al infierno es alguien que jamás saldrá de ese lugar. Están equivocados aquellos que piensan de esa manera. Y no nomás son la iglesia tradicionalista o la religión católica, también los mormones creen eso. Alguien que llegue a pisar el infierno, amados, no va a salir, va a estar ahí por toda la eternidad. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No se puede, amados. Entrando allí, un ser humano jamás sale, jamás saldrá de ese lugar. No hay vuelta de hoja. No, es que dijo mi papá que siempre no, nada de eso. No, pero ahora sí ya voy a entender, nada de eso. Entrando, no, es que no, nada. Esa resistencia a veces que hacen los bolos, que los quieren subir a la patrulla y ahí están, no, resistiendo. No va a haber nada de eso, amados. Entras porque le entras. La gente le va a entrar porque le tiene que entrar. Que no fue responsable, no hizo tesoros en los cielos, no tomó en cuenta a Dios en su vida, prefirió los goces temporales del pecado, no quiso creer en Jesús. Y es muy respetable, es muy respetable. Si la gente no quiere creer, nadie le puede poner una pistola. Dios no pone pistolas a nadie. Es tu decisión, punto, y se acabó. Mi decisión es que yo sí creo en lo que dice la palabra, pero esa es mi decisión. Cada quien es responsable de sus decisiones. Primera de Tesalonicenses 4:13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Ya no hay esperanza, amados. Estando ya en el infierno, ya no hay vuelta de hoja, ya nadie sale, ya no hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahí está la confusión. No, es que la gente cuando uno muere, uno está durmiendo. Error. Cuando dice dormir es cuando uno muere en Cristo. Cuando uno muere.
No que uno está durmiendo. A ver, ve tú ahí un panteón a ver si está la gente durmiendo. Está engusanando la gente. Amados, entrando al lugar ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay esperanza. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. O vas al cielo o vas al infierno. Job 7:9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, ¿qué? No subirá. No subirá, no hay salida. Ni bajada ni nada. Allí por toda la eternidad quedará la persona. No volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Ya no hay vuelta de hoja. Pero viene una pregunta. ¿Y qué pasa con aquellos testimonios que de repente te puedes encontrar en el internet? Que andan las personas testificando. Es que el infierno es así, así. ¿Podrá ser cierto? Probablemente sí. Es que Dios me llevó al infierno o fue una visión. Habrá que ver, ¿no? Son palabras que andan ahí de repente circulando. Yo no soy escéptico a eso. Solamente ellos saben si es cierto o no es cierto. Yo pienso que en algunos casos sí son ciertas. Hay un libro que se llama ¿Cómo será el infierno para muchos cristianos? Así se llamaba. Pero es que el infierno no fue hecho para los cristianos, ¿no? Pero bueno, hace varios años lo leí. Escrito por Marietta Davis. Una mujer que fue ella al infierno. O sea, que fue al infierno esta mujer. Y ahí en el infierno dice, esta mujer narra que hay lagos, o sea, hay ríos. Y que en esos ríos van las personas ahí, las almas, y que había una mujer en lo particular o una persona que levantaba así la persona y luego la aventaba en el fuego, pero en el tormento, y luego levantaba otra y bueno, se le pregunta, ¿y por qué está haciendo esta mujer esto? O esta persona, ¿por qué está haciendo esto? Y que le dijo el ángel, es que está buscando a su pastor para reclamarle que por qué no le habló del infierno, por qué no le habló en contra del pecado, etcétera, etcétera. Quería reclamarle al pastor, porque el pastor la engañó. Amados, es increíble lo que narran en ese librito. Yo creo que ya hasta no está ni en circulación. Si lo quieren buscar, no está. Por ahí vamos a ver si lo conseguimos sacarle copia, pero es algo que ocurrió. Ella dice que es real. Y vino y empezó a decir, el infierno es real, esto así es así, etcétera. Como que contradice lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero no, hay un pasaje al respecto. Vamos a ver el siguiente pasaje. 1 Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace ¿qué? Subir. Entonces, si a Dios le plació dar de alguna manera a una persona ese testimonio, ya sea a través de una visión o físico, para que viera y avisara y le dijera a las personas, el infierno es real, sí existe, yo fui, es horrible, etcétera. Amados, puede ser correcto. Pues la Biblia dice que Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Y esos que fueron y luego regresan es para testificar. Sus vidas ya no deben de ser las mismas. Ya no deben de ser las mismas. Aquí lo tremendo es esto. ¿Cuántos creerán en ese librito de Marietta Davis? Amados, valóralo. Porque la Biblia dice que Jehová hace descender al Seol y hace subir. Impresionante. Quiero terminar esta enseñanza con Lucas 12:5, con el pasaje inicial. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, hoy hemos visto que tú nos vas a pedir cuentas de nuestros actos, de cómo nos portamos aquí en la tierra.
cómo nos conducimos, de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tú nos vas a premiar conforme a nuestras obras. Señor amado, enséñanos a temer de ti, a temerte a ti. No con un miedo como verte como un Dios tirano. No, Señor, no es ese el temor que tú quieres que tengamos, sino más bien que tengamos un temor a un Dios santo, a un Dios justo, a un juez justo que no tendrá por inocente al culpable y que nos va a castigar o nos va a premiar según nuestros actos. Tú nos vas a juzgar, oh Dios, como un buen juez, como un juez recto, un juez justo. Y la sentencia que tú des, Señor, es una sentencia que nosotros dictaminamos en cierta manera o conseguimos aquí en la tierra, pues son nuestros actos. Eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono te has sentado en majestad, Jesús, un trono de justicia. Oh Jesús, qué terrible es ser culpable de frente de ti, Señor. Qué terrible es pecar contra de ti, Jesús. Qué terrible es ser culpable ante un Dios santo, un juez justo. Pero hoy tú nos enseñas que tú nos vas a pedir cuentas. Y si tú, Señor, hoy has dado esta palabra, es para que cada uno medite en sus caminos, pues si son caminos torcidos,
Si son actos malos, Señor, tú pides un arrepentimiento, que la gente se arrepienta, que deje de ser lo malo y venga a ti, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Te pida perdón a ti, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón de fe. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad.